Tito, Señor, antes de, dígame, Pastor Fernando, buenas tardes. quería que saludaras a Rafita, a Rafita, a Ticor, Sí, buenas noches, y avísale Rafael sobre prender y la el doctor cámara. Héctor Lemus. ¿Aprendida? Armando, Armando, es ¿Aprendida Rafael, la ¿no? cámara? Sí, sí, sí. Sí. Y Procura, a Rafa, Ramiro, que prenda la cámara. el que dice Armando iPhone es Rafa, ¿no? Rafa, Sí. Rafael. Sí, Que ahorita procura después mantenerte al digamos las centro de la cámaras. cámara porque ya estamos grabando y estos videos se están publicando en YouTube y les quiero contar que han tenido muy buena acogida los videos. En este momento no solamente es el demográfico que tenemos aquí en Hombres de Valor, que digamos los asistentes son 10, 12, 14, 16 y el grupo es como de 60, sino que te completamos un total en este momento de 3.700 vistas. La última producción que se hizo la semana pasada que fue sobre el capítulo 7 del Apocalipsis que nos está dirigiendo muy claramente el pastor Fernando Barberi, ha alcanzado las 700 vistas, o sea que estamos alcanzando una población bastante importante. Hay gente que nos ha dejado preguntas y aprovecho para decirles, nosotros vamos a responder todas las preguntas y Amén, amén. quiero que coloquemos esto en contexto. Tenemos que ser no solamente para las personas del grupo de hombres de valor, sino para las personas que nos ven en YouTube, tenemos que ser muy respetuosos con las preguntas para nosotros de la misma manera, con el mismo respeto que se merecen cada uno de ustedes, responderle cada una de estas preguntas. Este libro del Apocalipsis, como les decía yo al comienzo, es un libro que aparentemente es un libro de miedo, pero no es un libro de miedo, es un libro de esperanza. Y es un libro que tiene muchísimas preguntas. Entonces hay personas como el pastor Fernando que tienen 3, 4, 5, 6, 7 Biblias y que han analizado profundamente este libro y que nos va a dar hoy una explicación. Nosotros al final de la presentación vamos a hacer las preguntas, los aportes, los comentarios y en un momento determinado tenemos un cúmulo de preguntas que van como en 20 y seguramente han seguido llegando más preguntas y vamos a responder no solamente las preguntas de ustedes, sino las preguntas que nos hacen a través del canal de YouTube. Las vamos a responder en forma organizada cada vez que lleguemos al capítulo que corresponde, porque es que apenas vamos en el capítulo 8, que es el que nos corresponde el día de hoy, y nos han llegado preguntas que tienen que ver con el capítulo 13 y con el capítulo 14. Entonces, cuando hayamos finalizado este tema, vamos a responder todas las preguntas que son necesarias para que el libro del Apocalipsis nos quede absolutamente claro. Entonces, les damos las buenas noches a Ramiro, al doctor Héctor, a Jaime Arias, que nos place con su presencia, a Rafa, a Armando Rafael, que hace rato no lo veíamos, a Alvarito, por supuesto, y a nuestro presentador y host, Pastor Fernando Barberi. Así que hoy es el capítulo 8. Jaimito Arias, por favor, nos dirige en oración y vamos a ver ese capítulo 8 que nos va a traer seguramente cosas muy importantes que analizar en este día de martes. Todos los martes vamos a tener un capítulo. Nos estamos reuniendo para los que no lo saben, para los que nos ven por YouTube, todos los martes a las 7:30 y enseguida que termina la reunión yo subo el programa al canal de YouTube y allí lo están viendo en una secuencia. Son enseñanzas muy importantes. Como les digo, la última tuvo 700 vistas y esperamos que la gente nos siga y esperamos llegarles con un mensaje claro sobre el Apocalipsis. Amén. Así que, Jaimito Arias, adelante. Bueno, Padre hermoso, precioso, divino, estamos aquí como Gedeones, Señor, delante de ti para darte las gracias, para exaltarte, para alabarte, para glorificarte, para decirte que te amamos desde lo más profundo de nuestro corazón, para decirte que eres el invitado especial a esta reunión, Señor, para clamarte a ti por la paz de Venezuela, para que bendigas este pueblo amado, para que hagas entender a las personas que se quieren sentar en el poder de que han perdido y que deben renunciar, Señor. Por encima de ti no vive absolutamente nadie y tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Te pedimos también, Señor, por la paz de Israel, por la paz de Colombia y por la paz del mundo, Señor. Trae regocijo, trae paz, trae amor, trae reconciliación a los corazones, Señor, porque es tan fácil vivir en paz, es tan fácil vivir en unidad, es tan fácil vivir en amor, Señor. Señor,
Tú, lo dice tu palabra, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Hoy seguimos aprendiendo de este gran maestro que con su sabiduría, con todos esos años de aprendizaje, de amor por tu palabra, Señor, nos deleita con estos mensajes tan maravillosos. Gracias, dale sabiduría, entendimiento y buen juicio y amor para que nos siga ilustrando con esta palabra, con este hermoso libro de Apocalipsis, Señor, de revelaciones. Amén. Llénanos de ti, Señor, y permítanos disfrutar de tu presencia en la casa y en el hogar de cada uno de los hombres de valor que están aquí presentes y de las personas que lo van a ver por YouTube a través del tiempo, porque esto es evergreen, por siempre, Señor. Eso es lo bueno. Señor, gracias por acompañarnos y por permitirnos terminar el día contigo, mi Señor. Qué alegría. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado con acción de gracias. Amén y amén. 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 Qué bendición, mis amados. Bueno, estamos en el capítulo 8 y estamos 8 varones y son los 8 que entraron al arca. Qué bendición. Cierren sus micrófonos y cuando quieran hablar, pues inmediatamente, porque los voy a poner a participar. Ok, gracias por haberme dado la oportunidad de ser un estudiante más con ustedes sobre el libro de Revelaciones. Y voy a hacer un pequeño resumen porque veo a Rafaelito y a don Ramiro, a personas que no han entrado. Apocalipsis es la revelación y el mismo libro en el capítulo 1 nos describe cuál es el propósito. Capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas porque el tiempo está cerca. Dios está hablando a través de las circunstancias, de lo que estamos comentando, de lo que está pasando en el mundo, pero Jesús lo dijo muy claramente, estamos en los tiempos del fin. Y el versículo 5 nos define qué es lo que él, cuál es el propósito final eterno de la revelación. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esos dos versículos nos definen absolutamente el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que está, la apología, lo que vamos a entrar a ver ahora en el capítulo 8? Es ya el juicio del Señor, porque vamos a repasar un poquitico, permítanme menos de 5 minutos, los capítulos anteriores. En el capítulo 5, después de las cartas maravillosas del Espíritu Santo a las iglesias, corrigiendo, exhortando a cada iglesia para que Dios hablándole al pueblo, lo más importante es que Dios nos hable porque es la forma como nos conduce. El Señor dejó de hablar 400 años en el periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo, Lucas y Juan. Cuando el Señor vino, el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Entonces, el Apocalipsis es la palabra profética final, la palabra que debemos escuchar. Después de los mensajes a la iglesia, en el capítulo 4 vimos la adoración celestial, cómo el cielo se abre para que nosotros entendamos a qué vamos a ir nosotros los que creemos en Jesús. En el capítulo 5 vemos cómo el Cordero que fue encontrado en el cielo porque no había quien abriera el sello, el Padre le entrega el libro para que él desate esos 7 sellos que van a traer un juicio. Y el único digno de recibir ese rollo era el Cordero de Dios que fue inmolado. En el capítulo 6 vimos esos sellos y en el capítulo 6 vimos que los 4 primeros sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis, nada tenían que ver con el juicio del Señor, sino que era una persecución satánica que es la que está viviendo el mundo hoy en día, pero no había empezado el juicio del Señor. Solamente era lo que venía, los 4 jinetes del Apocalipsis, lo vimos muy claramente, eso está en los videos
esos 4 caballos y en los 4 colores. Les di una información la semana pasada que muchas banderas de los pueblos árabes tienen esos 4 colores: el blanco, el verde, porque no es amarillo sino verde, el rojo y el negro. Y muchos de esos países que son los que atacan y quieren destruir al pueblo de Israel tienen esos 4 colores. ¿Por qué el Señor coincidió con esos 4 colores de los caballos y con estas banderas que hoy representan a ese pueblo hostil al pueblo de Israel? En el capítulo 6 vimos entonces cómo los sellos se abrieron y empezaron a traer esos problemas tan terribles al pueblo de Israel. En el sello número 5 y el sello número 6 trajeron unas destrucciones, pero definitivamente el capítulo que vamos a ver hoy, el 8, es cuando se abre el 7º sello. Pero en el capítulo 7, que fue un capítulo muy interesante, vimos el sello de los 144,000 judíos. Y yo les daba una información que no es mía, es estudiada por hombres que han estudiado, teólogos y de ambos lados. He visto judíos mesiánicos y hombres que ya no están con el Señor, que están con el Señor, perdón, pero que ya hicieron un trabajo muy importante sobre la profecía, sobre la escatología. Y definitivamente hay un consenso que los 144,000, 12,000 de cada tribu quiere hablar de 12 del gobierno y 1,000 de todo el pueblo de Dios, basados en que el pueblo de Dios, todo será salvo, todo el pueblo de Israel será salvo, porque hoy escuché una frase y me llamó mucho la atención: el verdadero Israel es Jesucristo. Y Jesús está con su pueblo y está con la iglesia y con Israel. Y él está salvando a su pueblo. Después de esos 144,000 vimos la multitud de ropas blancas. Y ahí es donde, en el versículo 9 del capítulo 7, es donde muchos hablan del rapto de la iglesia. Unos lo creen, otros creen que es al final. Yo no voy a entrar a discutir eso, solamente doy la información, pero hay varias posiciones. El versículo 9 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas tribus, pueblos y las lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esa para mí es la presencia de la iglesia en los cielos, el rapto de la iglesia antes de el juicio final, antes de la ira de Dios. ¿Y por qué los digo? ¿Por qué los sostengo? Porque la Biblia me enseña que Dios no va a colocar a su pueblo bajo la ira, lo va a guardar de la ira. Y por otro punto, porque la ira, porque Dios es un Dios santo, pero la ira de Dios, que es justicia, vino sobre Jesús, y por eso él es el primogénito de los muertos, porque él murió llevando la ira de Dios sobre su propio cuerpo. Y nos habla de la propiciación que Jesús hizo, calmando la ira del Padre. Entonces yo creo que la iglesia no va a pasar por este tiempo de ira, porque la gran tribulación es un tiempo de ira de nuestro Dios para todos aquellos que no aceptaron a Cristo. También entonces entramos hoy al capítulo 8. Y yo les había anunciado que leyeran los capítulos 8, 9 y 10, y qué bueno que lo estén leyendo, pero también que participemos de las palabras proféticas de que nos hablan de estos tiempos. Si nosotros queremos entender bien el propósito de Apocalipsis, debemos de estudiar muy bien Mateo 24, que es las señales del fin de nuestro Señor. Y hay otras profecías que son muchas, innumerables, pero con Mateo 24 nos centramos porque Jesús lo dijo, lo que estaba viviendo el mundo, lo que iba a vivir, y llegaron esos tiempos. Tú y yo estamos viviendo el tiempo del fin, pero todavía no es el fin, pero ya estamos y todo lo que estábamos comentando ahora, lo que está pasando en el mundo, es el tiempo del fin, el dolor de parto, porque va a suceder algo maravilloso: los cielos nuevos, la tierra nueva, la nueva Jerusalén, donde vamos a estar con el Señor por la eternidad. Pero ahora el ser humano, la raza humana, va a participar de los dolores de parto. Ya entonces entro al capítulo 8. Y ahora en sus Biblias, y vayan conmigo porque son
13 versículos poderosísimos que podemos entrar a reflexionar. Dice, cuando abrió el séptimo sello, es el último sello del rollo que tenía a la mano el Cordero. 5, 6, 7 y 8, 4 sellos que traen, ya vienen de parte de Dios, pero la ira del Señor aparece fuerte en este séptimo sello. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esa media hora de silencio es un silencio por media hora porque es una pausa, porque viene una acción poderosísima de parte de Dios. Es un silencio en los cielos. Primera vez que el cielo, durante media hora, se silencia. No hay alabanza, no hay adoración, porque ellos mantienen en la plenitud la alabanza y la adoración. Es tan importante que el cielo se detuvo. Y yo recuerdo en la palabra de Dios cuando dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Callaos ante mi presencia. Y en el cielo hubo un silencio total, total, porque el Creador, el que pronunció, hágase la luz, va a hablar. O sea que venían cosas tremendas para el hombre. Este es el inicio de la gran tribulación. Pero la gran tribulación, la prueba más dura para el ser humano que no cree en Jesús, porque recuerden que el Señor llevó a su iglesia en el capítulo 7, va a ser cuando se derrame la copa de la ira de Dios. Después de las trompetas vienen las copas de la ira de Dios. Y vi a 7 ángeles. Ese número 7 nos habla de la perfección, de lo completo. En Apocalipsis vamos a encontrar el número 7 en los 7 espíritus de Dios, en los 7 candelabros, en los 7 ángeles. O sea, lo perfecto de Dios, no falta nada. Lo que Dios tiene que hablar está perfecto. Las 7 iglesias, los 7 hombres, los 7 ángeles. Entonces, esos 7 ángeles, que eran los preparados de antemano por Dios para que trajeran el juicio, dice que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Ahora, permítame, yo hice 2 estudios sobre ángeles y trompetas, porque quiero darles esta información. Cuando habla de ángeles en Mateo 18:10, ustedes pueden anotar la cita, pero yo se las voy a leer. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. El ángel es un vigilante que cuida a los pequeños y a los seres humanos. Y en este punto el Señor le dio a los ángeles la prerrogativa, el poder de que tuvieran las 7 trompetas. En Lucas 1:19, respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y ha sido enviado a hablarte y a darte buenas nuevas. Estas buenas nuevas, también en Apocalipsis, quiere decir que el Señor trae un juicio porque la ira de Dios será derramada. Y para que haya unos nuevos cielos, una nueva tierra, una nueva Jerusalén, es necesario el juicio de Dios. Por eso vuelvo y le repito, la iglesia, el juicio de la iglesia fue en la cruz del Calvario y nos dio la posibilidad a todos los que creemos en su nombre, que confesamos que Jesús es el Señor, nos dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. En palabras comprensibles, lo que venía para mí, el juicio que venía para mí como pecador, Cristo tomó mi lugar, se puso en mi lugar y fue mi Salvador, y ahora es mi Señor, mi Salvador, mi abogado, mi intercesor, y es el que me defiende ante el Padre, y apaciguó la ira del Padre por el pecado que cometimos cada uno de nosotros. Entonces, aquí está hablando, Apocalipsis está hablando de la redención, porque la palabra redención quiere decir rescató, compró, sacó a su pueblo para que no sufriera el juicio justo de Dios a una naturaleza que nunca confió en él y lo blasfemó todo el tiempo. Ahora, en Segunda de Crónicas empezamos a ver lo de las trompetas.
Segunda de Crónicas 29, versículo del 25 al 28. Voy a leer un versículo, pero doy la cita para que lo puedan ampliar. El versículo 26 de Segunda de Crónicas 29 dice, y los levitas, o sea, hombres que trabajaban en el tabernáculo y que servían en la obra de Dios, personas consagradas a Dios, estaban con los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. O sea, los levitas tenían los instrumentos para el tabernáculo, pero los sacerdotes tenían trompetas. Ahora, ¿qué somos tú y yo en el reino de Dios? Sacerdotes, pueblo santo, reyes, nación escogida para anunciar las bondades de nuestro Dios. La misión que tenemos nosotros en este momento es ser sacerdotes y tocar duro la trompeta, porque sabemos que nosotros, la iglesia, va a ser llevada en el arrebatamiento, pero miles y millones de personas que están a nuestro alrededor, ese silencio es cómplice. Es un silencio cómplice que nosotros como hijos de Dios no lo podemos ejercer. Tenemos que hablar, tenemos que abrir la boca. Como dice el Señor, abre tu boca que yo la llenaré. Entonces, si mandó ángeles y se mandó las trompetas, porque los levitas tenían que tener los instrumentos y los sacerdotes tenían que tener la trompeta para anunciar. Ahora, la trompeta, dos tipos de trompetas. Una era una trompeta de plata, que era para recoger al pueblo, para bendecir al pueblo, para llamar al pueblo, para reunir la congregación. Pero había una trompeta que era del shofar, que esa era la trompeta para levantar las huestes de Dios, para entrar a la batalla, para entrar apercibidos, porque viene un gran movimiento de guerra de parte de nuestro Dios. ¿De qué era la otra Entonces, trompeta, Pastor Fernando? Perdóneme. La segunda trompeta, ¿de qué era? La primera shofar, era de el plata. shofar, el cuerno de carnero. Oh, ok. El cuerno de carnero. Y ese shofar también se utiliza como una gran bendición. Cuando el pueblo de Israel toca el shofar, inmediatamente está diciendo gracias, Señor, por todas las bendiciones. Y cuando es un doble tocar del shofar, entonces es preparados para una batalla o preparados para levantar el campamento e ir a otro lugar, porque el Señor mueve a su pueblo para tener una afinidad con él. Lo que Dios busca con las trompetas y con los ángeles es llamar la atención de su pueblo. Ahora, volviendo entonces al Apocalipsis, vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. A mí me gusta detenerme y sacarle todo lo que yo veo en la escritura y compartírselos a ustedes. La iglesia tiene que ser como estos ángeles, delante de Dios, con los instrumentos y con las trompetas, listo para que el Señor hable. Señor, dime, tu siervo escuchará. Háblame, Señor, y yo hablo. Entonces, yo lo que no quiero es darles tanta información de la revelación. Yo lo que quiero es que nosotros aprendamos a obedecer a Dios y que cumplamos la gran comisión. Y vamos a tener más adelante en el capítulo 10 el ángel con el librito que nos va a hacer comer el librito y nos va a decir, vayan y prediquen el evangelio eterno a todas las naciones. Esa es la responsabilidad de los sacerdotes. Y por eso el lunes, mandé un devocional de la necesidad del pueblo de Dios de congregarse. Porque si el pueblo de Dios no se congrega, no oye los sonidos de trompeta, no está con los ángeles, no está llorando con las ovejas, no huele a oveja, no va a estar apercibido al sonido de lo que Dios está haciendo. La congregación es vital para el pueblo de Dios. Como cristianos no podemos dejar de congregarnos, de leer la Biblia y de tener tiempo de oración. Entonces, versículo 3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí vemos otra hermosa simbología de lo que es la vida cristiana. El incienso significa las oraciones. Las oraciones. En el Salmo 141:2 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde.
Yo te digo algo, hermano. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Cuál sería el diezmo en oración, en intimidad con el Señor? 2 horas 40. ¿Cómo los vamos a distribuir? Daniel nos lo enseña. En la mañana oraba, a mediodía oraba, con las puertas abiertas, con las ventanas abiertas, sin importar si Nabucodonosor se iba a dar cuenta, y por la noche oraba. Pagaba su tiempo en oración, diezmo de tiempo. A eso hay que adicionarle el estudio. Hermanos, si nosotros vamos a tener una responsabilidad de compartir la palabra de Dios, mire, para predicarle a ustedes 8, estuve todo el día estudiando. Para predicarle a 20 o 30 personas, 100 personas en mi congregación, estuve todo el día. Tengo que estar todo el día. Y vemos lo que dice Alfonsito. 700 personas escuchan una oración, un video. Cuando yo empecé el libro Apocalipsis a partir de enero a predicarlo en Facebook, yo me quedé asombrado. Se triplicaron 650, 700 vistas. Tengo más gente por fuera que la gente que tengo en mi congregación. Y eso quiere decir que la gente quiere conocer la palabra de Dios. Tiene que buscar la revelación, porque los tiempos que está sucediendo es precisamente Dios hablándole al pueblo, está clara y contundentemente diciéndole, todo lo que está pasando es para que te acerques a mí. Así que las oraciones de los santos, este versículo habla de que cada oración de nosotros llega ante la presencia de Dios. Nosotros no tenemos los cielos de cobre, sino que tenemos relación directa con el Padre. No tenemos intermediación de nadie, directamente con el Señor. Y el Señor, que nos ha lavado con su sangre y nos ha sellado con su espíritu, hace 2 cosas gloriosas en nosotros. Lo primero, nos coloca el querer, el hacer y la motivación de la oración. Y segundo, nos pone el clamor, el gemido, lo hermoso que tenemos que oír delante de Dios. Esa oración. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Dios dispuso que la santidad, el oro, sea el receptor en el cielo de todas las oraciones de su pueblo. De su pueblo. Las oraciones del pueblo es la que mueve la mano de Dios. Y dice el versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo. Ahora, el humo es la contestación, es la aceptación de la bendición que sube a los cielos. La ofrenda de Abel subió a los cielos y fue agradable delante de Dios. Por eso dice que, y ahora la sangre de Abel habla todavía. Y el Señor vino, entregó su vida y subió a los cielos su aroma y está con el Padre como el Rey de Reyes, el Cordero de Dios, y está ahora en los cielos con su iglesia y está colocando a su iglesia a que ore, a que interceda por las cosas que van a venir sobre el mundo para salvar. Escúchame, en el capítulo 7, después del 7, el 8, el 9, va a haber una mortandad y está ahí el pueblo de Israel, los 144,000 sellados, todos los gentiles que no aceptaron a Cristo, y va a venir la última oportunidad y será una gran cosecha y todas estas gentes serán recogidas por el Señor a través de la predicación del evangelio. Entonces, el incienso son las oraciones de los santos, dice. Versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos, voces, relámpagos y terremotos. Es la respuesta de Dios por el pueblo clamando para que haga justicia a nuestro Dios. Ahora, note que el fuego estaba en el altar. Es el altar donde el Señor fue sacrificado, pero ahora es un altar de poder, de autoridad, de gobierno. Y lo arrojó a la tierra, porque en la tierra fue donde salió el clamor. A la tierra fue donde Jesús vino a morir por los pecados del hombre, el justo por los injustos. Ahora, nosotros somos su ejército, somos sus reyes, sus sacerdotes. Perdónenme decirles lo siguiente, pero tengo que decírselos. ¿Qué estamos esperando? Que el Señor nos lleve en un rapto y que toda la gente que está a nuestro alrededor nunca escucharon de nuestra boca que Jesús era el Señor.
¿Cómo nos vamos a presentar conociendo esto? Sabiendo que toda oración está llegando al altar. Ahora, esto me dice que la iglesia tiene que ser una iglesia de altar. Todos los hombres de Dios, desde Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, Elías, todos, Eliseo, todos eran hombres de altar. Jesús nos enseñó el altar de Dios, las 4 vigilias de la noche. Mientras sus discípulos dormían, él hacía las 4 vigilias de la noche. Y era hombre y se había hecho obediente hasta hacerse siervo y hasta hacerse obediente. Y no escatimó el ser igual a Dios. ¿Para qué vino Jesús? Para enseñarnos una relación profunda con el Padre. Y lo primero es la oración, la dependencia, la intimidad y la congregación y la lectura de su palabra. Entender la profecía, ser apercibido en conocer los tiempos que estamos viviendo. Tú y yo tenemos que mirar alrededor, porque si los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y un día emite palabra a otra noche, y a otro día hay una noche, a otra noche declara sabiduría, y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Hoy escuchaba que los hombres que nunca han escuchado a Dios, por el Salmo 19, serán condenados y serán juzgados, porque le creen a Dios, al Creador, o no le creen. Porque los cielos le contaron a ellos que había un creador y ellos dicen, hay un Dios en los cielos. ¿Cómo se comportaron delante de ese creador? Pero nosotros tenemos a Jesús, la palabra que se encarnó y se metió dentro de nosotros y nos dio un corazón de piedra, nos lo quitó el de piedra y nos dio uno de carne para que caminemos en sus estatutos. Ahora, lo que el Señor nos dice es escudriña las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Apocalipsis es la entrada a la vida eterna después de un juicio que se llama la gran tribulación para todos los impíos. Para todos los impíos. Lo demás es una revelación para nosotros, los hijos de Dios. Ahora sí entramos a las trompetas. Versículo 6. Y los 7 ángeles, empezó un ángel. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Subió toda la ceremonia, el Dios de orden, colocando el silencio para empezar a tocar las trompetas. Todo lo tiene el Señor planificado. A Dios no se le sale nada de las manos. Él es absolutamente, es el Todopoderoso. Así que el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Cuando dice la tercera parte, dice no todos van a perecer, la tercera parte nomás. Tercera parte. O sea que de 3, 1. El primer ángel tocó la trompeta y cayó granizo, cayó fuego, mezclados con sangre, porque fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó. O sea, esta trompeta, este juicio venía sobre los árboles. Iba a afectar directamente la comida de los seres humanos y quemó toda la hierba verde. Era sobre la naturaleza que caía este juicio. En Ezequiel, capítulo 38, versículo 22, nos dice: y yo litigaré contra él con pestilencia y sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Es una profecía del Señor contra Gog, nunca contra su iglesia. Ahora aquí la vemos, por eso es que yo les digo, necesitamos entrar a la profecía para saber por qué llegó esto. Esto no llegó por casualidad. La profecía está escrita desde Génesis, capítulo 3, versículo 15. Haremos al hombre, y está todo escrito. O sea que necesitamos entenderlo. Y dice, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Por qué necesitamos, o las naciones de la tierra necesitan saber quién es Jehová? Porque lo han ignorado, porque se han burlado, porque lo han blasfemado, porque lo tienen por ridiculez. Pero el Señor dice, sabrán que yo soy Jehová. Y eso es lo que está viniendo a la tierra. El Señor está moviendo. El problema, decía un hombre y me llamó la atención, el problema no es que la tierra esté temblando, que haya un fuego. Hoy se quemó
en Estados Unidos un territorio más grande que Los Ángeles. ¿Es así o no, Alfonso? Una cantidad de hectáreas. Y la gente dice, es la naturaleza, es el medio ambiente, es el cambio climático, y salen todos los presidentes a gastar plata en aviones y a generar más combustión en el viento. Pero nunca dicen, ¿qué está pasando? Dios está hablando. ¿Por qué no estamos oyendo la voz de Dios? Pero aquí lo dice, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. El punto es que los gentiles, los impíos que no aceptaron a Cristo, y todos los judíos que nunca aceptaron al Señor y que tienen la oportunidad en Apocalipsis 7 de ser marcados y volver al Señor, si no lo hacen, conocerán que Él es el Señor, pero ya en el lugar de la condenación. Ya no habrá esperanza para ellos. Pasemos al versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña, esta gran montaña tiene una connotación, como una gran montaña, ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Estamos parecido a lo que pasó en Egipto, ¿no? Pero yo encontré una gran montaña en Jeremías capítulo 51, versículo 25. Y dice, he aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te produciré a monte quemado, el Dios justo. Porque la ira de Dios es justicia contra todo lo que hicieron en su tierra. Ahora, en Amós 7:4 dice, Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Descrito aquí en Apocalipsis capítulo 8, versículo 8. ¿Cierto? Y el mar se convirtió en sangre. Versículo 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. ¿Usted sabe qué pasa cuando la tercera parte de los seres del mar mueran? ¿Cómo va a alimentarse la tierra? ¿De dónde va a salir el alimento? Si es el mayor proveedor de alimento, el mar. Dice, y la tercera parte de las naves fue destruida. Los barcos. Imaginémonos esa catástrofe. Los peces y las naves, la tercera parte, quedaron dos. Pero ¿por qué el Señor está destruyendo en este punto? Permite que se destruya la tercera parte. Porque vamos a ir al capítulo más adelante, al 16 del 17, y vamos a ver que es total. Es total. Entonces son la tribulación, pero vendrá una que es la gran tribulación a partir del capítulo 16. Versículo 10. Tercer ángel. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Significa Mara. Y en el libro de Ruth nos habla de Noemí y le cambiaron el nombre de Noemí por Mara porque tenía una angustia, era viuda, los hijos los mataron y estaba en angustia. Ajenjo quiere decir Mara, va a venir una tristeza y un dolor. Ahora, ustedes preguntaban por qué el pueblo de Dios sufre tantas consecuencias, porque el Señor le quiere mostrar a todas las naciones que su pueblo, cuando lo desobedece, sufre las consecuencias que están descritas en el libro de Apocalipsis. Dice, esa estrella se llamaba Ajenjo, Mara, trae juicio, dolor, angustia, muerte, viudez, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. O sea, ya las hierbas, los árboles, el mar, y ahora las aguas, los ríos. ¿Qué hace un pueblo sin agua? Y muchos hombres, ahora sí, empezaron a morir los hombres. Pastor Fernando, ¿puedo Claro. mostrarle aquí la versión que es una versión un poco más sencilla que la de Dios habla hoy?
Dice, Sí. en el 10 dice, el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. Y en el 11 dice, la estrella se llamaba amargura y la tercera parte de las aguas se volvió amarga. A causa de aquellas aguas amargas murió mucha gente. Pero aquí les tengo algo hermoso. ¿Les gustan las cosas buenas? Vengan conmigo a Isaías 14. Vamos a leer del versículo 12. Esta profecía está hablando de contra el rey de Babilonia, pero ustedes van a identificar algo más grande. Dice así, ¿cómo caíste del cielo? Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Esas estrellas de Dios ahí son ángeles. Levantaré mi trono junto al trono del Padre, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Entonces, ese tercer ángel venía con una profecía de lo que va a suceder al final del Apocalipsis, cuando el Señor a la final trompeta envíe al diablo, a Satanás, al anticristo y al falso profeta a los infiernos vivos. Pero sigamos adelante. Vamos en el tercer ángel. ¿Me quedan tiempito para terminar o no? Claro que sí, que estaba muy bien. Ok. Entonces, estamos en el versículo 11. Ya lo leí, versículo 10, 12, 11, 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue dirigida a la tercera parte del sol. Acuérdense, árboles, tierra, agua, mares, agua, y ahora a las nubes. Sol. Y la tercera parte de la luna. La lumbrera mayor, la lumbrera menor que Dios colocó para que trajera un sistema especial para que el hombre pudiera vivir en una atmósfera hermosa, para que pudiera vivir. Ahora el Señor afecta el sol, la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos. O sea, oscuridad total. La plaga de las tinieblas que cayó en Egipto, que no se veían ni a siquiera 50 centímetros. Y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo la noche. Isaías 13:10 me habla, si ve que todo tiene que ver con la profecía. Apocalipsis es un libro que se acompaña a la profecía. Dice, Isaías 13:10 dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y Amós 8:9, acontecerá en aquel día, el día terrible de Jehová, dice Jehová el Señor. Ahora ese día es un tiempo, es un periodo, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. O sea, no habrá. Pero mira el contraste de lo que vamos, permítame ir un poquitico a los cielos nuevos y a la tierra nueva, a la nueva Jerusalén. Dice que en la nueva Jerusalén no habrá sol, no habrá luna, porque el Señor será nuestro sol de justicia. Y Él nos adorará, y que allá no habrá muerte ni día, sino que mire la bendición. Aquí hay un juicio quitando todos los elementos que le regaló al hombre, y allá es Él es el elemento, es el ser maravilloso que tú y yo tenemos. Lo más grande que tú y yo tenemos es a Jesucristo. Él es el verdadero Israel,
Israel en la tierra prometida, es la esencia, la sustancia del Padre, la imagen visible del Dios invisible. Es el Cordero que murió por nosotros para regalarnos la vida eterna. Ahora, estamos en el versículo, llegamos al final, y lo que viene ahora es una expresión que nos deja la expectativa de qué va a pasar en el 9 y en el 10. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, en un aleteo hermoso, moviendo todo, porque cuando los ángeles de Dios o el Espíritu revolotea, están creando y trayendo cosas de bendiciones para la tierra. Pero en este caso, juicios. Diciendo a gran voz, ay, ay, ay. Si el ángel dice, ay, 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 ¿qué va a pasar? Porque cuando Jesús vino y nació en un pesebre en Belén, los coros de ángeles descendieron, el cielo se abrió y bajaron todos los ángeles a cantar gloria a Dios, gloria al Padre en las alturas, a su Hijo, a quien ha traído a la tierra. Y un lucero, una estrella vino y se posó sobre él. Pero ahora viene el ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque despreciaron a ese ser maravilloso, el Hijo de Dios que nació en un pesebre para morir por una naturaleza, por un hombre, por una raza que lo único que hicieron fue ir en contra de su voluntad. Ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. El capítulo 9 arranca con el 5º ángel, lo dejamos para el próximo martes. Abran micrófonos, por favor, preguntas. No, espectacular, Pastor Fernando. O sea, definitivamente tengo un aporte y una pregunta. Cuando estás en esta maravillosa explicación, me doy cuenta que definitivamente tenemos que leer demasiado la palabra para poder comprender este Apocalipsis. Hay que leerla, hay que investigarla. Lo hice a Cuando propósito, porque las anteriores yo les abría todo, pero hoy los metí, los llevé a la profecía, los traje, los volví, los llevé, porque eso es lo que yo quiero generar en ustedes, estudio de la profecía. Pero mira, yo te voy a decir eso, como hombre de Dios, como pastor, yo no quiero que tú solamente escuches, sino que obedezcas. Que obedezcas. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. En los cielos vamos a estar los hacedores de la palabra de Dios. entonces me llamó la atención cuando hablaste de ese corazón de piedra, y sí, me acuerdo perfectamente de Ezequiel 36:26, que dice, y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cuántas veces no clama uno por este corazón de carne? Que uno le pide a Dios, Dios, para, sobre todo cuando estábamos hablando hoy de amar al enemigo, qué complicado es eso. A veces es pedirle a Dios, Dios, quítame este corazón de piedra y dame un corazón de carne para poder hacer el mandato que Jesús nos enseñó. Eso me parece fabuloso. Pero más allá de este aporte es, ¿cómo te vas con esa facilidad con la que vas, por ejemplo, en el versículo 12 del Apocalipsis 8, cuando estás hablando del 4º ángel, y te vas? Es una pregunta de carácter íntimo que nos pueda motivar a nosotros a poder entender el Apocalipsis. ¿Cómo te vas tan rápido y tan fácil a Isaías y cómo te vas tan fácil a Amos? ¿Cómo es cómo es esa intimidad tuya con el Espíritu Santo para que te dé esa revelación que es justamente el libro de las revelaciones del Apocalipsis? Cuéntanos eso para que nos motives, por favor, Pastor. Ay, solo la gracia del Señor, Alfonsito, solo la gracia del Señor, hermano. Y ahorita el 12 de abril del 2025 cumplo 40 años de conocer, de estudiar, de meditar, de compartir la palabra de Dios. Y cada día, el deseo de estudiar y de meterme y de mirar, pero no tanto para mí, sino para compartir, para predicar. A mí me ha impactado mucho, mucho, mucho Apocalipsis. Pero antes de Apocalipsis, el Señor me llevó a estudiar Daniel, me llevó a estudiar a Isaías y me fue mostrando todo lo que estaba sucediendo.
Y yo recuerdo que mi esposa me dijo, danos un estudio de Apocalipsis. Yo dije, claro, después de Daniel vamos en Apocalipsis. Entonces, yo escucho muchos teólogos actuales y vertientes sobre Apocalipsis y me hago unas ideas, pero lo más importante es que cuando tú cojas la palabra de Dios y coges cualquier capítulo, consígate una Biblia con referencias. Entonces ellas te van mandando en cada versículo a Isaías, a Jeremías, y todo esto tú lo estudias y lo miras y es una aplicación. Ahorita me regalaron esta semana una Biblia de estudio de Jimmy Swaggart y es con cada versículo tiene una explicación. Entonces, hermano, es invertir tiempo con el Señor, es estar en intimidad con Él. Yo tengo la Biblia de Jerusalén, que es muy buena porque tiene una referencia a pie de página, sino que tengo una dificultad muy grande con esa Biblia y es que la referencia es muy pequeña, entonces toca entrar con lupa a mirar esa referencia, pero es muy ilustrativa, es muy grande. Así que nada, seguiremos en seguiremos tratando le vamos a pedir a Dios que nos ayude a tener revelación para poder aprender este tema y poderlo manejar como lo hace el pastor Fernando. Jaimito. Alfonsito, uno de los hombres que a mí me impacta está ya sentado con una camisa amarilla y con rayitas negras, Rafaelito. Siempre lo he conocido, estudioso, compartiendo la palabra, hablando. Ese hombre no habla sino de la palabra de Dios. Para mí, Rafael es un ejemplo. Lo conocí hace mucho tiempo en Miami, ¿cierto? ¿Te acuerdas, Rafa? Abre tu micrófono, Rafa. Tienes el micrófono cerrado. Tienes el micrófono cerrado. Activa tu micrófono. Bueno, para que no nos quedemos en silencio mientras activa el micrófono, vamos con Jaime. Pues, pastor, de verdad magistral cada capítulo, cada presentación tuya nos deja a nosotros con grandes inquietudes, grandes enseñanzas, ver esa destrucción de esa tercera parte del mar, de los árboles, de la tierra, del sol, de la luna. Tocaste uno de los versículos que más me encanta y está en Isaías 60, 19 al 20, que dice, ya no será la luz del sol durante el día, ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna, Amén. tu Dios será tu gloria, tu sol no volverá a ponerse, ni menguará tu luna, será el Señor tu luz eterna, y llegarán a su fin tus días de duelo. Mira, Jaimito, te voy a decir algo hermoso. Mira lo que acabas de leer. Y en el sermón del monte, las bienaventuranzas las termina el Señor y comienza diciendo, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Total. Hagan lo que yo soy. Se los he dado a ustedes. Háganlo. Entonces, es cuestión de vivir la palabra de Dios. Ahora sí, La palabra de Dios para comerla, para beber su sangre, para comer la palabra de Dios. Pues yo tengo unos discipulados en mi iglesia y los días cuando más, los lunes les enseño y tengo muchos discípulos y es una profundidad con la palabra, porque la idea es formarlos para que sean, para que cumplan la gran comisión de ir a ser discípulos a todas las naciones. El tiempo es inminente, que la venida del Señor está muy próxima, entonces necesitamos trabajar y ganar almas. Rafita, ya está abierto el listo, dale. Sí. Buenas, ¿cómo están todos? Muy bien. Muy bien, por esa barba. Bien, bien. Bueno, es muy interesante el libro de Apocalipsis, de Revelación. Yo lo he estudiado bastante, y no solamente el libro de Apocalipsis, la Biblia completa. Pero una de las cosas que yo me he dado cuenta es que
la palabra de Dios, el Señor nos dice, pídeme, búscame, pídeme y te daré, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, ¿qué yo lo que le he pedido al Señor? Yo le he pedido al Señor que yo quiero conocerlo para poder obedecer su palabra. Si no lo conocemos, no podemos obedecer. Pero Él es que pone el querer como el hacer en la persona. Amén. Pero Él, Dios, es que pone el querer como el hacer en nosotros. Pero nosotros tenemos que pedírselo. Tenemos que pedirle a Dios que despierte en nuestras entrañas ese deseo, esa pasión por conocerlo a Él. Y para conocerlo, Él nos va a llevar por un camino que debemos ser instruidos por aquellos hermanos que tienen ya tiempo en el Señor. Además de leer su palabra. Una de las cosas que me ayudó mucho cuando recibí al Señor como mi Señor y Salvador, que comencé a aprender, a asistir, a coger el discipulado en la iglesia cristiana. Hay que coger el discipulado. Hay cosas que uno no entiende, no aprende. No, o sea, no puede aprenderlo así si no se lo enseña a alguien. Y el deseo de aprender, pues, que yo le pedí al Señor que quería conocerlo. A medida que fui aprendiendo, al principio el Señor me despertó en mí, en mis entrañas, el deseo de conocer los orígenes del cristianismo, porque yo no sabía nada, no conocía nada. Entonces me llevó al principio, a cuando Jesús fue crucificado, todo eso, y buscar todos los generales del Señor, los traductores de la Biblia, Mr. Wickler, toda esta gente, Cliff, a estudiarlo. Y compré todos los libros de estos señores. Compré este diccionario que es muy bueno. Matthew Henry. Muy bueno. Compré esta concordancia. Qué buena. Entonces, estudié la historia de varios hombres de Dios, entre ellos como San Agustín y San Francisco de Asís, que son católicos. Pero Martín Lutero también era católico, un monje. Pero yo estudié todo eso y todos los sacrificios y todas las cosas que le pasaron a ellos. Pero aún así, mirando y buscando la historia y conociendo más de ellos y viendo el sacrificio con los sacrificios que pasaron para llevar el evangelio, entonces eso despertaba más interés en mí de conocer más de él. Pero no fui yo. Yo me preguntaba, pero ¿cómo es que yo tengo ese deseo, esa pasión de conocer más del Señor? ¿Quién puso eso en mí? Entonces comencé a compartir la palabra con los amigos, a compartir la palabra con los amigos, con mi compañero de trabajo, y así fue que comencé. Y todavía hoy yo me pregunto, pero ¿cómo es? ¿Cómo es que yo veo otros amigos míos que comenzaron el evangelio y ya lo han dejado? Pero el asunto es, y me voy al versículo de la palabra que dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. O al que mucho ama, mucho se le ha perdonado. Pero hay personas que quizá dicen, bueno, pero yo no he hecho nada en la vida. Yo no he cometido tanto pecado. Por el simple hecho de no reconocer al Cristo como nuestro Señor y Salvador. Eso es. Entonces, es verdad que yo cometí muchos errores, mucho pecado. Y el Señor me lo borró todo. Y le pido al Señor, cuando yo estoy leyendo la Biblia, yo me la pongo aquí y le digo, mira, Señor, escríbela en la tabla de mi corazón. Buenísimo. Escribe tu palabra en la tabla de mi corazón para poder meditar en ella todos los días.
Y hace 2 semanas, la semana pasada, a las 4:30 me desperté con un sueño. Y este sueño es muy, muy real. El sueño fue que estaba en angustia yo. Estaba mi esposa y otras personas reunidos, pero vi una señora que tenía un dolor tremendo, y yo me comencé a angustiar, me comencé a llorar, y le pregunto que qué sucede, y me dice, tengo un dolor en la espalda, y me enseña, y veo y abro la blusa, y veo que la columna vertebral está fuera de la señora y está rota, está quebrada. Y el jueves, en el servicio de oración de la iglesia, el Señor me revela que es la iglesia que está quebrada. La iglesia está quebrada, porque la iglesia no está orando, no está buscando al Señor, no está compartiendo la palabra, no está dedicada a hacer lo que dice la palabra. Por ejemplo, en nuestra iglesia hay 800 personas. ¿Cuántas personas había en el servicio de oración? 10 personas. ¿Cómo puede ser que en los servicios de oración de 800, solamente 10 personas tienen la necesidad de interceder, de orar por aquellos que no conocen al Señor? Esta fue la revelación que el Señor me dio. La iglesia necesita orar más, necesita buscar más la santidad, porque hay muchas personas que se están perdiendo todos los días. Uy, sí. Y esto de que amar a nuestros enemigos, eso es grande. Pero para amar a nuestros enemigos debemos estar en el Espíritu del Señor. Amén. Amén. No podemos amar a nuestros enemigos, no podemos orar por nuestros enemigos, por nuestros gobernantes, que posiblemente diga, ¿y por qué este gobernante malo nos ha tocado a nosotros? Pero la palabra de Dios lo dice. Cuando los pueblos se alejan de Dios, el enemigo se levanta. Lo que está sucediendo en Venezuela, lo que está sucediendo en casi todas las naciones, porque la iglesia necesita levantarse, necesita interceder. Y esa es las oraciones de los santos, el incienso que nos hablaba el Señor hoy. Y cuando hay incienso, cuando hay oraciones, ellos derraman más y más y más fuego y más pasión, más deseo por seguir orando. El reino de los cielos se sufre violencia y los que oran son los que lo arrebatan. Gracias, Rafaelito. Tremendo. Este mismo día, déjame explicarte, ese mismo día, yo le digo a mi esposa, mi amor, debemos orar por las naciones, debemos orar por esta nación de los Estados Unidos. Y escribí una oración, hice una oración y la publiqué en Facebook, se la mandé a varios amigos. Entonces, esa oración impactó a otros hermanos que la dirigieron, la enviaron a otros países. Pero eso fue el Señor que me puso. O sea, al despertarme en angustia, llorando, porque me desperté llorando, muy angustiado, porque vi el dolor de esa mujer, cómo estaba sufriendo y cómo esa columna, pude yo ver la columna y ver los órganos dentro de, ver esa columna como quebrada. Cómo fue tan real. En fin, la pasión es pedirle al Señor que nos ponga en nuestras entrañas el deseo y la pasión de conocerlo más. Yo creo que cuando no lo conocemos, pues naturalmente no podemos obedecer su palabra. Amén. Déjole la posibilidad a otras personas para que también participen con preguntas y aportes, que nos quedan 5 Gracias, minutos. Rafa. Amén, amén. Doctor Héctor, preguntas, aportes. Alvarito, Ramiro, no sé si Rafa. Yo tengo una pregunta, a mí me deja muy inquieto, en verdad lo dijo el pastor Fernando al comienzo, la aparición del número 7, donde él dice el número 7 es perfecto, pero se habla de los 7 ángeles, se habla de las 7, sí, en diferentes sitios. Entonces, eso, no sé, me gustaría como sí, donde el séptimo sello, abre el séptimo sello, luego aparecen los 7 ángeles, luego las 7 trompetas. El número 7, esa aparición del número 7,
en sí, ¿qué significa para nosotros? ¿Cuál es el mensaje que trae implícito en el mismo? Gracias, pastor. Gracias, Alfonsito. En la numerología bíblica, el número 7 es completo, perfecto, completar. Entonces, cuando el Señor habla de los 7 espíritus, es Dios en su magnificencia total. Cuando habla de los 7 ángeles, todas las iglesias, los 7 candeleros, los ángeles están en una perfección. Habría que estudiar la numerología bíblica. El 1, Dios; los 3, el 3, divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. De las cosas que yo recuerdo, el 4, tierra; el 6, de hombre; el 12, de gobierno; el 1000, de la plenitud. Entonces, es muy interesante la numerología, pero yéndonos al 7, el 7 es perfecto, está la revelación total de Dios, quedó absolutamente clara. Y entonces utiliza los 7 ángeles, los 7, dice acá en Apocalipsis varios números tienen simbolismo notable, pero el número 7 tiene preponderancia con 7 cartas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 señales, 7 plagas, 7 juicios y 7 cosas nuevas. Toda la revelación. O sea, ya el Señor quitó el velo y revela el misterio para que nosotros, los seres humanos, nos demos cuenta de que Él es Dios en toda la plenitud. Ramiro, te veo con ganas de preguntar. Quedó frisado. Muchas inquietudes, muchas inquietudes. Siento las sesiones que me he perdido. He tratado de ponerme al día, leyéndolas por mi parte, y de pronto esta parte no la había interpretado como lo está haciendo el pastor Fernando. En el tema de las terceras partes, que suena como una asolación. O sea, no es acabar con todo el mundo si se acaba como por terceras partes. Me queda esa duda. Que no es que se pierda la tercera parte, sino que como si el mundo se acabara por terceras partes. Quisiera de pronto entender un poco esa parte, si es solamente una que se afecta o en última somos todos. No, esa parte me llamó mucho la atención y la consulté con otras personas que tienen que ver con la escatología bíblica. Y cuando habla de tercera parte es Dios moviendo al pueblo y dejando las dos otras partes para que reaccionen y se den cuenta que es Dios el que trae esa situación y se arrepienta. Porque acuérdense que en el capítulo 7 viene la gran cosecha del pueblo de Israel y va a salvar a todo el pueblo de Israel. Y entonces, ¿por qué llegan las señales? Es un mover de Dios para que el hombre se arrepienta y para que el hombre busque a Dios. Y yo lo veo muy claro en Mateo 24, permítame le leo, en Mateo 24 la observación, que es la que yo les digo que estudien mucho, porque en Mateo 24 el Señor es muy claro, las señales antes del fin, dice que oiré rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y empieza a describir todo eso. Pero mira lo que dice el versículo 13 de Mateo 24, más el que perseverare hasta el fin será salvo. Y ese es el mensaje del Señor a la iglesia: sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de vida, evitando y hablando contra la apostasía que va a venir al mundo. Pero cuando el Señor dice que solamente la tercera parte es para que las otras dos partes que quedan reaccionen y digan, el Señor está hablando. Ese es el propósito de la prueba. Porque en otra posibilidad, Dios hubiera querido destruirlo todo. Ahora, miremos qué pasó con Moisés. El Señor iba a destruir a todo el pueblo de Israel. Y Moisés empezó a interceder: no, Señor, no lo hagas, tú eres el Dios. ¿Qué van a decir las naciones de que tú destruiste a tu pueblo? Y empezó a interceder Moisés con Dios, y Dios le dijo: yo te doy otro pueblo, déjame destruir este pueblo y te doy otro. Dijo: no, Señor, este es el pueblo que tú sacaste, ¿cómo vas a quedar mal entre las naciones? Y Dios le aceptó esa intercesión.
Ahora, Ramiro, ¿quién es el que intercede por nosotros en los cielos? El ministerio de Jesús es el intercesor ante el Padre. Entonces, el Padre quiere acabar con todo el ser humano, con traerlos, y el Espíritu Santo, o Jesús le dice al Padre, Padre, haz una prueba con la tercera parte, pero déjalos a los otros porque va a haber una gran cosecha. Y entonces, cuando ya vamos progresando en Apocalipsis 16, 18, ahí sí viene el juicio total, y ahí sí será destruido todo. Es una advertencia. ¿Por qué en un terremoto, que ha habido terremotos tan tremendos en Sudamérica, en todas partes, son muy pocos los muertos? En medio de la crisis, como se movieron. Y nacen niños y salen, los niños pequeños salen de esas dificultades. Porque Dios, en un acto de misericordia, le dice al hombre, mira lo que viene, arrepiéntete. Ahora, segunda de Crónicas 7:14 lo dice muy claro: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahí está la respuesta de Dios. Dios no quiere que el hombre perezca, sino que se arrepienta y venga a buscar a Dios. Ese movimiento es para que el hombre vuelva a Dios. Voy con Alvarito. Voy primero con Alvarito y luego con Rafael. Alvarito ya tiene abierto el micrófono, pero antes de eso quería decirles una cosa. Hay unas palabras que son claves en este Apocalipsis y yo trato, por ejemplo, para Ramiro, que no está al día y va a ver el canal de YouTube Hombres de Valor, cuando vaya a la descripción del programa que se hizo hace 15 días, hay 3 palabras claves en esa descripción. Una es la exégesis, otra es la hermenéutica y otra es la escatología, que es clave en este proceso del estudio del Apocalipsis. Entonces explica exégesis, explicación, hermenéutica, interpretación, y escatología, análisis del fin de los tiempos. Es la descripción que tengo ahí en el programa que se hizo del capítulo 6 de Apocalipsis, presentado por Fernando Barbel, para que lo tengan presente. Les voy con Álvaro y luego con Rafael, como el tiempo apremia, para que Armando Rafael nos prepare la oración de cierre, ¿vale? Pastor Fernando, yo iba a hacer esta pregunta creyendo que iba al capítulo 9, pero cuando Ramiro preguntó eso, quiero si la puede contestar ahora o en el otro. ¿Sí? Aquí cuando se abre en el capítulo 9, que las langostas descendieron sobre la tierra, se les dio para picar como escorpiones, se les ordenó que no dañaran la hierba, ni los plantas, ni los árboles, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Hay que, ¿en qué parte, cómo puede explicar eso de quiénes fueron puestos los sellos? ¿Son las personas que se les está dando la oportunidad? Dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, las cabezas serían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Ok, esas langostas están descritas en Joel capítulo 2, versículo 4, Joel 2:4, pero el caso de estas langostas no venían a destruir, porque las langostas se comen todo, la hierba, ¿cierto? Esas traían un propósito, Joel 2:4, acabar con los hombres. Su aspecto como aspecto de caballo y como gente de a caballo correrán. O sea, son demonios, no son langostas, son demonios que tienen el aspecto de langostas, que no vienen a coger como plagas, sino a matar a los hombres. Son demonios que vienen a matar a los hombres. Los que tienen el sello de Dios no los pueden tocar. No los pueden tocar. No los pueden tocar. ¿Y cuándo fue que les pusieron los sellos a estos hombres? Pues de cuando usted no vino, en el capítulo 7, o sí vino. Dije, esa es la misericordia de Dios, que todavía alcanzan a redimirse y a salvarse otra parte de la humanidad. Mira, aquí viene después. El capítulo 7, versículo 3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y todos son del pueblo de Israel. O sea, no podían, porque Dios les puso un sello para preservarlos. Ahora, Alvarito, ¿cuál es el sello que tiene la iglesia?
el Espíritu Santo en Ahora sí nuestros entiendo. corazones, la sangre de Jesús, el corazón de carne, la nueva vida, la regeneración. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, vida nueva. Ese es el sello. El que habita bajo el Altísimo estará bajo la sombra del Omnipotente, el sello de Dios. Toda esa tribulación todavía hay oportunidad para otros, para redimir a varias personas. Rafa, vamos contigo y cerramos con la oración de Armando Rafael. Rafael Tello primero. Sí, pues buenas noches. Pues recibo este tema, pastor, con respeto y admiración. Gracias. De verdad, muchas gracias. Sin embargo, y lo hablábamos al principio de este grupo, pues pedir mucha oración porque Dios tenga control de nuestras emociones. ¿En qué sentido? Sabemos que en este mundo, pues, obra y domina el mal. Estamos viviendo esos últimos tiempos, lo estamos viendo reflejado en el día a día, la palabra, pero no dejamos de ser humanos, eh, pues somos hombres que sentimos, que tenemos emociones y pensamientos. Entonces, pues tratar de caminar con esa realidad y pues obviamente siempre proclamar pues que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor y dominio propio. Obviamente decirlo es muy fácil, hacerlo es lo que le cuesta y tratar de vivir con ese mal que siempre como que nos agobia y que sé que no nos va a tocar, pero sí pedir mucho porque Dios tome control de esas emociones, de toda esta información que estamos recibiendo acá. Amén, Rafaelito. Listo, cerramos que son las 9:07. Armando Rafael, nos despides en oración, por favor. Activa tu micrófono. Sí, lo activé ya. Bueno, vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu santo trono de gracia en los cielos, primeramente a alabarte, a glorificarte, a darte gracias por tus bondades sobre nuestra vida, por el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestra salvación. Te damos gracias, Padre Celestial, por este momento que hemos podido compartir tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que tu gracia y misericordia esté sobre cada uno de los que estamos presentes en esta reunión, así como para los que están presentes, pero que más tarde la puedan ver a través de YouTube, y para todos aquellos que posiblemente la puedan ver, mi Dios. Te pedimos que tu gracia y misericordia esté sobre cada uno de las personas que van a ver esta reunión. Pero sobre todo te pedimos, mi Dios, que tú seas el que esté obrando en nuestros corazones, que tú despiertes en nuestras entrañas el deseo y la pasión de conocerte más. Porque tú dices en tu palabra que tú eres el que pone el querer como el hacer en nosotros, Señor. Y por eso elevamos este momento de oración dándote gracias por darnos la oportunidad de escuchar a nuestro pastor Fernando. Te pido que tu gracia y misericordia esté sobre él y sobre su familia, Señor. Amén. Que le siga dando palabra de vida, mi Dios. Te pido, mi Dios, por cada uno de los que estamos aquí presentes, para que tu gracia y misericordia esté sobre ellos y sobre su familia, Señor. Y que podamos ser los hijos que tú deseas que seamos, Señor. Hijos obedientes. Que tengamos una pasión y un amor por tu palabra, Señor, y poder darla a conocer a aquellos que no te conocen. Aleluya. Te damos gracias, mi Dios. Amén. Amén. Amén, listo. Nos vemos de hoy en 8 días con el capítulo 9, ¿verdad, Pastor Fernando? Capítulo 9 de hoy en 8 Muchas días. gracias y feliz noche para todos. Bueno, No muchas le olvide gracias. que mañana Julito está cumpliendo 60. Un mensajito para Julito mañana en el chat, por favor. No se les va a Ahí, olvidar. ahí. Bueno, un abracito para todos. Los dejo. Amén. Chao. Los Abrazos. quiero Chao. mucho.